Ella quiso protestar por la humanidad, la luna que le acudió. Bienvenidos al servicio virtual de esta tu iglesia cristiana hispana suiza. Hoy estamos domingo 23 de agosto. Estoy delante de este cuadro pintado por nuestro amigo Guillermo Verhusen, donde encuentran un camino ancho y un caminito delgado. Esténse atentos porque de esto tiene que ver la prédica. Y quisiera, antes de seguir, que compartan con sus amistades este video para que escuchen un poco la palabra de Dios. ¿Conocen el experimento de los niños y el tarro de golosinas? Un psicólogo juntó en diferentes grupos a niños de 4 años de edad en una mesa ante un tarro de golosinas. El psicólogo les indicó a los pequeños que él tenía que salir por un momento y que si aguardaban 20 minutos sin comerse las golosinas, les traería una gratificación mucho mayor. Pues, ¿qué creen? Solo 1 de cada 3 niños pudo resistir la espera y a su vez se encontró otra relación. Estos mismos alumnos que resistieron, que pudieron esperar los 20 minutos, eran más exitosos a nivel académico. Aspectos como capacidad de logro, tolerancia a la frustración, el control emocional, la motivación y la capacidad de no ceder a la apetencia inminente fue lo que determinó el éxito en estos niños. Este experimento me llevó a pensar en el pasaje donde se habla de la puerta ancha que conduce al camino espacioso y fácil y a la puerta estrecha que lleva a un camino angosto y trabajoso, que se menciona en Mateo capítulo 7, versículo 14. El camino ancho en la vida es fácil de pasar, es espacioso, está asfaltado, es popular y las multitudes quieren pasar por ella porque siguen a los que ya están allí. Desean tener esa golosina, quizás del dinero, del éxito, de la vida fácil, rápidamente, trabajando poco o sin trabajar de ser posible, pero que te lleva a la perdición, a malos hábitos, frustraciones y despropósito en la vida, y muchos son los que entran por ella. No quieren esperar esos 20 minutos para recibir una gratificación mayor. Sin embargo, la palabra de Dios nos insta a entrar por la puerta estrecha que lleva a un camino angosto en la vida, que quizás es trabajoso, incómodo, con huecos, con baches, piedras y hasta maleza. Y pocos quieren entrar por esa puerta porque da mucho trabajo. La verdad es que este camino angosto es una vida distinta. Vamos a hablar diferente, vamos a pensar diferente. Nos preguntaremos qué quiere Jesús que yo haga y no qué va a ser más fácil. Vamos a aportarnos diferente porque queremos agradar a Jesús en lo que hacemos y decimos. Jesús dijo, yo soy la puerta, en Juan 17, y yo soy el camino, en Juan 14:6.
Sí, es la verdad que hay pocos en ese camino, pero es el mejor camino. ¿Cuál es la ventaja de todo esto?, te preguntarás. El final es la diferencia. El camino ancho te lleva a la desilusión, fracasos, derrotas, el no saber qué te espera más allá de esta vida. En cambio, la puerta estrecha, descrita en las Escrituras, que lleva al camino angosto, su final es de paz, bienestar, la seguridad que Dios tiene todo bajo control y sobre todo la vida eterna, como lo dice en Juan 14, del 1 al 3. Una vez escuché que la vida cristiana es solo para los valientes y creo que están en lo cierto. ¿Estás tú entre ellos o quieres estarlo? Pon mucha atención al mensaje de la palabra de Dios que nos traerá nuestro pastor, que justamente nos aclarará el tema camino ancho o camino angosto. ¿Cuál es tu camino? Pero antes tendremos las alabanzas y para ello les invito a preparar sus corazones en oración. Cerremos nuestros ojos. Señor nuestro, gracias porque tú estás guiándonos a través de ese camino angosto, porque tú has sido la puerta por donde entramos por fe y tú eres ese camino, Señor, en donde tú nos cargas si es necesario, si caemos, Señor, y tú nos restauras, nos restableces. Padre, prepara nuestro corazón, prepara nuestro espíritu a través de estas alabanzas que lleguen ante ti con perfume grato, Señor, y prepáranos también para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los dejo con las alabanzas y que Dios les bendiga. Buenas noches. Sin manchas puros en su luz.
Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Sendos Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendos Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Por caminos en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. Por la tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendos Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo Gracias a Dios por este lindo tiempo de alabanza que nos permite tener a la distancia, pero unidos todos en un mismo sentir, el cual es adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Les invito ahora a que tengamos unas palabras de oración para el mensaje, para que Dios nos hable a través de su palabra. Amado Padre eterno, Señor,
te rogamos que tú toques nuestros corazones. Señor, abras nuestra mente para recibir tu palabra. Guía al pastor, Señor. Dale tu palabra y que nosotros podamos recibirla conforme a lo que tú quieres, Señor. Guíanos en todo tiempo. Consuela los corazones. Señor, aumentanos la fe a través de tu palabra. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Buenos días, amadísimos hermanos, extrañados hermanos con los cuales anhelamos ya encontrarnos y vernos. Tengan paciencia, que pronto nos estaremos reuniendo nuevamente. De alguna manera lo haremos, lo lograremos. Y quiero bendecir a todas las personas que se han conectado desde temprano. Hay algunos que van a recibir premio, que son los que se conectan unos 5 o 10 minutos antes. Ya tengo la lista, estoy apuntando los nombres de los ganadores y vamos a hacer un sorteo entre ellos. Se van a ganar una Biblia de letra grande, porque la mayoría de nuestros amigos ya necesitamos letra grande para leer en la Biblia. Que Dios les bendiga mucho realmente, y que la semana pasada ha sido de bendición y que esta semana también lo sea. Hemos estado siguiendo una secuencia de estudios en base al libro de los Salmos. Para algunos, el día de hoy deberíamos tocar el Salmo 17, pero no lo vamos a hacer, vamos a dejarlo para la próxima semana, porque en esta semana el Señor me habló en algún momento de la semana para tocar un tema distinto. Tocar el tema de Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, donde habla de la puerta ancha, el camino espacioso, la puerta angosta, la puerta estrecha y el camino angosto. Pero antes de eso, quería compartir con ustedes algo que me habló mucho el día viernes. Este viernes estábamos tocando el tema de Juan, el Evangelio de Juan, cuando nos hablamos de la parábola del redil. Y en la parábola del redil hay un texto bíblico que dice lo siguiente, en Juan capítulo 10, dice, versículos 3 y 4, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y lo que yo quería recordar, basado en el estudio del viernes, es esta expresión que el Señor va delante de ellas. Y las ovejas, como reconocen la voz de su pastor, le siguen. ¿Y por qué? Porque en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos, muchas personas vemos en la iglesia, por ejemplo, que hay como que arrearlas, como que son un rebaño, pero como que habría que arrearlas, como que el pastor va detrás. Y entonces hay rebaños donde el pastor va detrás y va con una vara y va guiando un poco a las ovejas para que no se pierdan del camino. Alguien me dijo que muchas veces hay muchos creyentes que son de esta categoría. Son ese tipo de ovejas que hay que arrear. Son ese tipo de rebaños que hay que arrear, que hay que empujar. Para que se conecten al estudio bíblico hay que llamarlos. Para que asistan a la iglesia hay que invitarlos, hay que recogerlos, hay que llevarlos. Para que participen del estudio bíblico hay que recordarles que tienen el estudio bíblico. Para que lean la Biblia hay que mandarle mensajitos para que lean la Biblia. Hay que estar arreándolo, y muchos pastores asumen que esa es su responsabilidad. Un poco arrear a las ovejas. Pero la palabra dice que no es así. La palabra dice que el pastor de las ovejas, Jesucristo, va delante. Y las ovejas que reconocen su voz, lo siguen. Es una decisión de las ovejas seguir. Si yo fuese una de esas personas
que tengo que estar siendo arreada, empujada, a veces el marido en la casa y la mujer está insistiendo para que el marido vaya a la iglesia y el marido no quiere y bueno, va de vez en cuando, o a veces los hijos no quieren, hay que estarlos arreando para que vayan. Quiero decirles con todo pesar de que no son ovejas del Señor, porque las ovejas del Señor tienen en su corazón dos cosas. Una, reconocen la voz de su pastor, y dos, tienen la decisión de seguirlo. Entonces las ovejas siguen por sí mismas. Las ovejas buscan a su pastor y lo siguen, ¿no? Las ovejas que tienen que ser arreadas, empujadas, en cierta manera están demostrando que no son necesariamente ovejas del Señor. A mí me habló mucho este texto el día viernes en el estudio del Evangelio de Juan. Si alguno no lo ha escuchado, le recomendamos, entre a la página de la iglesia en el Facebook o en el YouTube y usted va a encontrar ahí los archivos de todos los estudios bíblicos. Para empezar, un poco como introducción al día de hoy, ¿alguna vez les ha pasado, quizás la mamá o quizás la esposa, que te dicen algo y que uno no hace caso? Y uno tiene tan mala suerte que justamente ocurre lo que te habían estado diciendo, ¿no? Y cuando ocurre, entonces en ese momento escuchas esa vocecita un poco burlona, ¿no? De la esposa o de la mamá o del amigo o de la amiga, lo quien sea, que te miran así como te dicen, te lo dije, ¿no? Te lo dije. Y ay caramba, cómo arde en el alma que a uno le digan así, ¿no? Te lo dije, te avisé, te lo advertí, pero nunca escuchas, ¿no? Te lo advertí, pero no me hiciste caso. ¿Creíste que estaba bromeando o qué? ¿No? Y estaba pensando en esto porque a veces me hace pensar que cuando lleguemos a la presencia de Dios, algunos van a recibir con asombro, van a recibir una declaración de parte de Dios. No van a recibir aquella frase que dice, entra en el seno de tu Señor, entra en el reino de tu Dios, te estamos esperando. Algunos creo que van a recibir la siguiente frase, te lo dije, te lo advertí, te dije que el final era camino de perdición, te lo advertí, pero no quisiste hacerme caso. Y lamentablemente, hermanos, me estoy dando cuenta que hay mucha gente, muchos creyentes. Por la iglesia de nosotros han pasado muchas personas, muchas. Y hoy en día algunos, quizás quiera Dios que estén en alguna iglesia, en algún lugar, congregándose con algunos hermanos, pero muchos de ellos están en nada. Muchos de ellos han perdido el camino, pero no se dan cuenta. Y entonces por eso puse al inicio en el texto, puse muchas veces asistentes a la iglesia y no se dan cuenta que están en camino de perdición. Porque en algunos casos van a llegar al reino de Dios y cuando lleguen y les digan, tú no perteneces aquí. Tú no perteneces aquí. Él va a decir, pero ¿por qué no? ¿Pero por qué no? Yo asistía a la iglesia. Yo ayudaba de vez en cuando. Yo estaba muy ocupado, pero cuando tuve la oportunidad, di mi pequeña limosna, ¿no es cierto? Y Dios les va a decir, nunca os conocí. Y entonces van a recibir esta frase, te lo advertí. Y quizás este video tengas que mandárselo a algunas personas que tú conoces, que saben el camino de Dios, conocen el camino de Dios, pero por alguna razón se ha enfriado su corazón y no se dan cuenta que cuando lleguen a la presencia de Dios, Dios les va a decir, tú no entras, tú no perteneces, yo te lo dije, te advertí, pero no me hiciste caso, no me quisiste escuchar.
Textos, por ejemplo, como el siguiente en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 3 nos dice, por ejemplo, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A ver, vamos a repetir eso. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando Jesús le responde de esta manera a Nicodemo, que es el que hace la pregunta, ¿cómo entraré en el reino de Dios? Jesucristo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo dice, ¿qué? ¿Tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre? Y Jesucristo le dice, no, porque lo que nació de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Necesitas nacer del espíritu. ¿Qué parte de este texto no se entiende? ¿Qué parte no se entiende? Cuando dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del espíritu para entrar en el reino de los cielos. ¿Cuánta gente llegará a la presencia de Dios y dirá, Señor, yo traté de ser muy bueno, yo traté de ayudar a mi familia? Y Jesucristo les dirá, pero tenías que nacer de nuevo. Y él dirá, pero ¿por qué? ¿De dónde sacas tú eso? Y Jesucristo les dirá, te lo dije, está escrito, te lo dije, te advertí, ¿por qué no hiciste caso? Otro texto que llamará la atención es el de Juan 8, versículos 23 y 24, por ejemplo. Y les dijo, cuando hablaba Jesús con los fariseos, les dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Dice la Biblia que nacemos bajo pecado y moriremos en nuestros pecados. Y eso trae una consecuencia lógica. Si nacemos con el pecado y morimos en nuestros pecados, tiene una consecuencia lógica, a menos que nos acerquemos al Señor y obtengamos del Señor perdón, limpieza, restauración de nuestra alma. Algunas personas llegarán a la presencia de Dios y también les dirán, quiero entrar. No, no perteneces. ¿Por qué no? Porque naciste en pecado y moriste en tus pecados. Y él dirá, pero no es verdad. Claro que es verdad. Y estaba escrito, ¿por qué no me hiciste caso? ¿Qué parte no entendiste? ¿Por qué no escuchaste mi palabra y obedeciste? Un texto más que me llama la atención, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí algunas personas van a discutir conmigo y me van a decir, no, todos los caminos conducen a Roma, cualquier camino te lleva a la salvación, depende de tu fe, depende de tu creencia, lo importante es que creas algo, cualquier cosa, y que ya suficiente con eso. Y cuando llegues a la presencia de Dios, Jesús te va a esperar en la puerta y te va a decir, yo te dije que yo era el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la gente dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué tú eres el único? Porque a veces hay una sola puerta. Si tú vas a mi casa, a mi departamento, y me dices, ¿cómo entro? Te digo, por la puerta. Y tú me dices, no puede ser. Yo puedo entrar por cualquier lado. No puedes entrar por cualquier lado. Tienes que entrar por la puerta. Y Jesucristo dice, yo soy la puerta. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Qué quieres que haga para demostrártelo? Voy a caminar sobre el agua, voy a sanar enfermos, voy a hacer caminar paralíticos, voy a curar ciegos. ¿Qué más quieres que haga? Voy a hacer que la tempestad se calme. ¿Qué más quieres que haga para que sepas que yo soy el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino por mí? ¿Qué hicieron los otros? ¿Qué hizo Mahoma? ¿Qué hizo Buda? ¿Qué hicieron? Nada. Jesucristo dijo, mira, te voy a demostrar que yo soy el camino. Y entonces cuando lleguen a la presencia de Dios, se van a encontrar con esa puerta cerrada y cuando ellos quieran entrar le van a decir no. ¿Y por qué? Porque no, porque yo soy el camino, la verdad y la vida y tú escogiste otro camino, otra verdad.
Y entonces, no, nadie me dijo. Sí te dijeron. Está escrito en la palabra y debiste escuchar y hacer caso, ¿no? Pero hay unos textos que a mí me llaman poderosamente la atención, porque esto va apuntado a los creyentes de la iglesia. Y quiero mencionar estos 3 textos que vamos a leer a continuación. El primero, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Por favor, hermanos de la iglesia, creyentes, ustedes que se autodenominan hijos de Dios, pongan mucha atención, porque estos textos son para nosotros. Estos textos son para nosotros. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Siguiente texto. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, por tus frutos te conocerán. Por tus frutos te conocerán. Y el siguiente texto, este es más fuerte todavía. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y muchos creyentes que se supone que son creyentes en Cristo, que se autodenominan hijos de Dios, llegarán a la presencia de Dios y le dirán, Señor, Señor. Y entonces Jesús les dirá, ustedes no tienen entrada. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pero si yo les dije que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esos son los que tienen entrada en el reino de Dios. No los que profetizan, los que echan demonios y los que hacen milagros. No es eso. Yo les dije, se los advertí. Muchos dirán, pero Señor, yo quiero entrar. Pero si tú no tenías ningún tipo de frutos. ¿Qué frutos tenías tú en el camino del Señor? Ninguno. Y te lo dije, ¿por qué no me hiciste caso? Estaba ahí, por sus frutos lo conoceráis, y nunca evaluaste tus frutos. Pero Señor, yo quiero entrar. No puedes, ¿por qué? Porque toda tu vida caminaste en el camino ancho, el camino espacioso, escogiste la puerta ancha. Te lo dije, estaba escrito que su fin era camino de perdición. ¿Por qué no me hiciste caso? En fin, mucha gente se va a encontrar con este enfrentamiento a las puertas del cielo. Hoy día quiero que estudiemos Mateo capítulo 7. Búsquenlo en Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Dice Mateo 7, versículos 13 al 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Tomemos en cuenta este texto bíblico para evaluar nuestras vidas. ¿De acuerdo?
Entonces, en este texto que estamos leyendo y que tienen en pantalla, hay una relación muy simple. Hay una puerta ancha que está relacionada a un camino espacioso que tiene como fin la perdición y que muchos entran por ella. ¿Ok? Así que vamos a repasar. Es una puerta ancha relacionada con un camino espacioso, cuyo fin es perdición, y muchos son los que entran por ella. En cambio, tienes la otra, que tienes una puerta estrecha, que está relacionada con un camino angosto, que tiene como fin la vida, y pocos son los que entran por ella. Repito, puerta estrecha, camino angosto, termina en vida y pocos la hallan. Y esta es la comparación entre dos tipos de vida. ¿De acuerdo? Hay dos tipos, dos modelos que nos presenta en este pasaje Jesucristo. Dos modelos diferentes. Dos modelos de vivir la vida. Uno es la puerta ancha, el camino espacioso, termina en perdición, a muchos les encanta y muchos entran por ella. Y el otro tipo es la puerta estrecha, el camino angosto, esa termina en vida y pocos son los que entran por ella. Así que vamos a empezar con la primera, la puerta ancha y el camino espacioso. Y estamos hablando de un camino espacioso. ¿Qué significa espacioso? Fácil, ¿no? Suave, espacioso. En inglés, locker, ¿no? Como cuando la ropa te queda ancha, suelta. No te queda apretadita, sino que te queda ancha, suelta, fácil, ¿no? Es decir, un tipo de vida no complicada, sencilla, bastante relajada. Esto viene de un texto bíblico en Efesios capítulo 2. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otras palabras, nos está diciendo que ese tipo de vida, el camino ancho, el camino espacioso, normalmente gente siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, el mundo te da los parámetros, ¿no? Te da los parámetros sobre sexualidad y te dice cómo debes vivir tu sexualidad. Muy temprano en la edad, a los 13, 14 años, ya tienes que estar probando la sexualidad. Este mundo te indica cómo tienes que vivir con la ropa, cómo tienes que comportarte, cómo debe ser tu lenguaje, cómo debes disfrutar de la vida, cómo se disfrutan de los placeres, las borracheras. El mundo te da la corriente y tú la sigues, porque es fácil seguir la corriente de este mundo, ¿no? La corriente de este mundo dice, luego dice los deseos de nuestra carne, conforme al príncipe de la potestad del aire. Este tipo de vida que está descrita acá, ¿no? Podemos decir que es el camino ancho, el camino espacioso, ¿ya? Ahora, el punto acá es el siguiente. El texto de Mateo podríamos decir que está hablando acerca de gente que va camino al infierno. Sí. Pero lo interesante es que el texto de Mateo nos está hablando de gente que está en la iglesia. Miren este pasaje, dice, guardado, el versículo 15 de Mateo dice, guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, son gente que tiene vestido de oveja. La gente, esa gente que estamos hablando, que están en el camino espacioso, parecen ovejas. Miren el pasaje acá. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, está hablando de gente que le dice Señor al Señor. Entonces, aunque se autodenominan creyentes,
aunque se denominan creyentes, ellos han escogido el camino espacioso. Su decisión es una fe espaciosa, locker, fácil. Ellos viven la fe de esa manera. Ellos viven la fe acomodado a la corriente de este mundo de acuerdo a su carne, ¿no? Ellos siguen creyendo que son creyentes que van camino de la vida y no se dan cuenta que están en el camino espacioso que lleva a la perdición. Pero interesante, por eso yo decía al principio, son parte de la iglesia. No estamos hablando de gente malvada. No estamos hablando de gente que está fuera de la iglesia. Estamos hablando de gente que parece creyente. Pero su vida refleja una vida locker, una vida fácil, una vida relajada en cuanto a su compromiso con el Señor. Son los creyentes que asisten a la iglesia cuando no están muy cansados. Si no tienen otro compromiso, ¿no? No te compliques, no te compliques. Si no hay otro compromiso, podemos asistir, ¿no? Se consideran miembros de todas las iglesias porque de esa manera excusan que no tienen compromiso con ninguna en específico. Es decir, yo soy miembro de todas y puedo asistir a cualquiera y no asumen ningún compromiso con ninguna iglesia local. Su fe no es muy radical. No son muy exigentes. Son bastante acomodados, ¿no? Cuando ven a alguien verdaderamente comprometido, ese es un extremista. El estudio de la palabra, pues, es algo eventual, ¿me entiendes? Cuando hay buen tiempo, cuando no tengo nada más que hacer. Su caminar con Dios no es muy exigente. Son más bien bastante condescendientes con el pecado, ¿no? O sea, no hay que ser tan rígidos, ¿no? No les preocupa mucho ser santos. Con ser buena gente es suficiente. Es decir, su nivel de hay que ser bueno, no hay que matar moscas. Ya con eso creen ellos que se ganaron el cielo. No son muy pecadores. Solo lo necesario para no perder la onda, ¿no? En sus vidas siempre observas la obediencia selectiva. Es decir, sí, esto se obedece, esto no, esto se obedece, esto no. Servir al Señor no es una obligación, ni es una necesidad. Pero te pueden ayudar en algo si les pides el favor. Sostener financieramente a su iglesia no es un tema, y ni se los toques porque tocas fibras muy sensibles. Pero bueno, si hay alguna necesidad, alguna limosnita podemos dar por ahí. Literalmente, la fe de esta gente es una fe en un camino espacioso, cómodo, locker, fácil, discreto, amplio, ¿no es cierto? Ellos creen que van camino de vida. Ellos creen que van camino de vida. Esta pandemia nos ha hecho reflexionar mucho porque hay gente que al estar en su casa se han dedicado a estudiar la palabra. Hay personas que realmente al verse en su casa que no podían salir, dijeron, ¿qué mejor podemos hacer? Vamos a estudiar la palabra, vamos a orar, etc. Pero por otro lado, hay creyentes, y estoy hablando de creyentes, que esta pandemia ha sido su puerta de escape. ¡Ay, qué bueno! Ya no tengo que ir a la iglesia. Ya puedo escuchar el culto por internet. Como la prédica queda grabada, puedo dormir hasta las 12 del día. Después la veo cuando me levante. Después veo la prédica. Ya no necesito ir a esas aburridas reuniones de oración. Por Zoom podemos hacer la reunión y yo cierro mi pantalla y nadie me ve dormir. Ya no tengo que estar ofrendando cada domingo. ¡Ay, qué espesos! Cuando pasaban la canasta de las ofrendas. Felizmente ahora ya no necesito ofrendar al Señor cada domingo. Y como nadie me ve, tampoco tengo necesidad de orar
entonces ya no oro. Este tipo de fe fácil, amplia, relajada, sin compromiso, es una fe maravillosa para muchos. Pero ¿sabes qué? Es una mentira. Y Santiago dice que este tipo de personas se están engañando a sí mismos. Algunos me van a decir que esta predica es una predica dura, que estoy predicando durísimo, y que mucha gente probablemente no va a querer escucharme. Y es probable que con esta prédica me gane el odio de varias personas, y algunos quizás escriban en contra y me insulten por lo que he dicho en este momento. Pero yo prefiero ser insultado ahora y que me recuerden con cariño cuando estemos en la otra vida, diciendo, Él me avisó de que mi tipo de vida, este tipo de vida de fe relajada, la Biblia lo menciona como el camino espacioso, producto de haber decidido entrar por la puerta ancha. Y no me percaté, no hice caso. Por eso yo prefiero decirlo. Y prefiero decírtelo, ¿pero por qué? Por el amor de Dios. Porque el amor de Dios te dice, abre los ojos. Ese tipo de fe no lleva a la vida, lleva a la perdición. Abre tus ojos y ojalá alguien me esté escuchando en este momento y Dios esté tocando su corazón en este instante y le esté diciendo, abre tus ojos. Hablamos de la puerta estrecha y el camino angosto. ¿Cuál es la puerta estrecha? La puerta es el Señor Jesucristo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta, dice el Señor. La puerta estrecha es el mismo Jesucristo. Él nos dijo que para entrar en el camino hay que entrar por la puerta estrecha, pero esa puerta tiene nombre. Es Jesús. Cuando te acercas al Señor Jesús, esa es tu puerta de entrada. Por ahí se entra. Por ahí se entra la vida, ¿no? El mismo Señor agarra y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es un texto que mencionó mi esposa en la introducción al principio del culto. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y entonces necesitamos entrar por esa puerta angosta. Y esa puerta angosta tiene nombre. Se llama Jesucristo. Cuando te acercas a Él y en Él lavas tu ropa, lavas tu vestidura, lavas tus pecados, entonces entras por el camino angosto. El camino angosto, ¿qué es? El camino angosto es una vida de obediencia, santidad, disciplina en el temor de Dios. Voy a repasar esto. ¿Por qué se le llama angosto? ¿Qué es lo que hace de ese camino un camino angosto? Un camino apretadito. Un camino donde no estás viviendo tu vida toda locker, toda fácil, toda feliz, toda alegre, sino que hay cosas que en ese camino son angostas, son un poco estrechas, es como la ropa que está un poquito estrecha. ¿Qué es lo que hace del camino un camino angosto? La obediencia, la santidad, la disciplina en el temor de Dios. Aprendamos esto de memoria. El camino angosto es una vida de obediencia, de santidad, disciplina en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a leer este texto, miren, en 1 Pedro. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. Como hijos obedientes, que obedecen la palabra de Dios. No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Santidad, obediencia más santidad. ¿No es cierto? Y todo esto tiene que sumarse a la disciplina, que es esa actitud de mantenerte, de ser fiel, de ser disciplinado en las cosas de Dios. Y todo esto en el temor de Dios. Por
Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué quiero ser obediente? ¿Por qué quiero ese camino angosto? Por la obediencia. La obediencia hace el camino angosto. ¿Por qué? Porque ya no vivo como me da la gana haciendo cualquier cosa, porque quiero obedecer la palabra. Eso angosta el camino. Y la santidad angosta el camino. ¿Y por qué quiero vivir en obediencia, en santidad, en disciplina? Porque temo al Señor. Conducíos en temor, en el temor de Dios. El temor de Dios es lo que me angosta el camino, es lo que me aprieta, porque quiero vivir en obediencia, quiero vivir en santidad, quiero vivir en disciplina. Obediencia. Santidad, lo hemos dicho antes. ¿Qué es la santidad? Honrar a Dios en todos mis actos, adorar a Dios con todo el corazón y servir a Dios en todo tiempo. Entonces, hermanos, cuando yo escojo el camino, y este es un tema importante, no hay vida eterna sin puerta estrecha. No hay vida eterna sin puerta estrecha. Y no hay puerta estrecha sin camino angosto. ¿Por qué? Porque muchas veces en las iglesias nos hemos concentrado en la parte de la puerta. Entrad por la puerta y hallaréis pastos. ¿Quieres tener vida? Ven a Jesucristo. En algunas iglesias, por ejemplo, inclusive lo recomiendan. No prediques cosas duras. A la gente no le gustan las cosas duras. Estoy seguro que las predicas que nosotros tenemos no le gusta a mucha gente. Y no les gusta porque son a veces un poco duras. Pero las iglesias, muchas iglesias actuales te dicen, no prediques cosas duras. No. Predica cosas suaves. A la gente no le gusta escuchar las cosas duras. A la gente le gusta escuchar cosas suaves, bonitas, motivadoras, alegres, ¿no? ¿Para qué? Para que se sientan cómodos, que vengan a la iglesia y no se sientan apretados, se sientan cómodos. ¿Saben lo que están diciendo, no? Están diciendo, predica la puerta ancha. Predica el camino espacioso, porque así tendrás la iglesia llena. Llena de gente camino al infierno. Porque desde arranque, desde el mismo culto, les estás diciendo, ¿no? Están enseñando que el culto tiene que ser tan locker, tan atractivo, buena música, un show espectacular, pero no confrontes a la gente con su pecado. Y entonces vas a tener un montón de gente agradando del culto precioso, pero sin confrontar su alma, y entonces camino ancho, pero camino de perdición. Y por eso es que esto es importante. Porque si tú entras por la puerta estrecha, lo que hay después es un camino angosto. Si tú vives en el camino ancho y espacioso, no has entrado por la puerta estrecha, has entrado por la puerta ancha. ¿Me explico? Es decir, si tú vives una fe en el camino espacioso, una fe que no te complica, una fe que es completamente locker, sencilla, fácil, si tú estás en ese camino es porque entraste por la puerta ancha. Porque los que entraron por la puerta angosta, la puerta estrecha, terminan en un camino angosto. Por eso, el pasaje que leímos en un principio dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Acaso se pueden recoger uvas de los espinos e higos de los abrojos? Todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Entiendes? Por sus frutos puedes saber si una persona entró por la puerta, que es Jesucristo, la puerta estrecha. Porque por haber entrado por la puerta estrecha, entonces estás en el camino angosto. Y el camino angosto, ¿por qué es angosto? Porque vives en obediencia a la palabra, vives buscando y persiguiendo la santidad, buscas en disciplina delante de Dios, y todo lo haces, ¿por qué? Porque estás en el temor de Dios. Y aquí la pregunta es esta. Ahora que estamos en cuarentena, que estás en casa, que no estás en la calle, ¿qué frutos estás dando? ¿Qué frutos estás dando? Piénsalo. ¿Has seguido obedeciendo a Dios en santidad, en disciplina, en el temor de Dios? Porque la verdad es que yo he conocido gente que me dice, ay, yo conocí al Señor hace tantos años. Yo me entregué al Señor en el año 1900. Yo entré por la puerta estrecha. Yo hice mi compromiso por Cristo. Así. Yo cuando era niño, mi mamá me llevaba a la iglesia. Yo cuando era niño, yo nací cristiano, me dijeron una vez. Yo nací cristiano. Como si alguien hubiese nacido cristiano. Es imposible. Y viven una vida simple, local. Es un cristianismo light. Cristianismo light. Y entonces digo, no, me estás mintiendo, pues. ¿Y sabes por qué? Por un ejemplo simple. Si yo llego tarde a una reunión, llego tarde a la iglesia, y me acerco al pastor y le digo, ay, pastor, y llego bien vestido, perfumadito, bien peinado y todo, ¿eh? Y entonces llego al pastor y digo, ay, pastor, disculpe, llegué tarde. ¿Qué pasó? Me van a preguntar. Y yo dije, lo que pasa es que estaba caminando, no me di cuenta, estaba por el malecón, allá en Lima tenemos el malecón frente al mar, y estaba caminando frente al malecón, no me di cuenta, me tropecé y me caí por el abismo, me caí por el acantilado. Y recién después de 20 minutos vinieron los bomberos a rescatarme. Y por eso he llegado tarde. Entonces tú lo miras y me dices, estás tan bien vestido, la ropa está limpia, la corbata, has ido a tu casa a cambiarte, ¿y por qué no veo ninguna magulladura en tu cara? Y entonces yo digo en mi corazón, o está mintiendo, o está loco, ¿no? O está loco porque está inventando, o está mintiendo. Y cuando alguien me dice que ha conocido a Cristo, y vive la vida amplia, el camino amplio, el camino sin compromisos, el camino sin responsabilidades espirituales, el camino ancho y simple de la fe, yo digo, o está loco o me está mintiendo. Porque el que entró por la puerta estrecha va por el camino angosto, de obediencia, de santidad, de disciplina, en el temor de Dios. Por eso el texto que habíamos leído después, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, ¿se dan cuenta? Miren esto, ¿eh? No todo el que me dice Señor, Señor, dice, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo este texto? Que hay creyentes que tienen apariencia de ovejas, que dicen que son creyentes, que creen que son creyentes, pero en realidad no lo son. Y escúcheme, que muchos asistentes a la iglesia terminarán en el infierno. Pero ¿cómo es posible? Si están yendo a la iglesia. Sí, pero ir a la iglesia no te salva de nada. Porque son gente que vive una religión. Pero aquí el camino
angosto es el que lleva la vida. A mí me asusta este pasaje, porque ¿saben qué veo yo acá? Veo a muchos pastores que están hoy en día predicando en las iglesias, en el internet. Veo a muchos pastores que van a pasar su eternidad en el infierno. Echamos fuera demonios, profeticé en tu nombre, hice muchos milagros. Muchos pastores van a pasar su eternidad en el infierno. La pregunta es, si tú como creyente realmente has pasado por la puerta estrecha y vive tu corazón ese camino angosto, porque quiere obedecer, porque quiere santidad, porque quiere disciplina en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios en tu corazón. Ahora, ¿ese camino angosto es duro? Sí. ¿Pero es glorioso? También. La semana pasada, cuando estudiamos el Salmo 16, encontramos esto. ¿Cuál es el resultado de una relación de este tipo con nuestro Creador en el Salmo 16? El versículo 8 dice, porque está en mi diestra, no seré conmovido. Seguridad. Versículo 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Gozo. Mi carne también reposará confiadamente. Confianza. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Vida eterna. Versículo 11, me mostrarás la senda de la vida, dirección. El camino angosto, hermanos, será duro, será difícil, porque queremos obedecer, queremos santidad, queremos disciplina en las cosas de Dios, en el temor de Dios, pero también, lo precioso de todo esto es que en ese camino, cuando tú estás caminando del Señor, cuando escogiste tomar ese camino, también te acompaña el Señor y tienes seguridad, y tienes gozo, y tienes confianza, y tienes vida eterna, y el Señor te dirige. Termino. El pasaje que leímos en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, empieza diciendo, entrad por la puerta estrecha. ¿Qué significa esto? Que la decisión es tuya y es mía. Que no es algo automático el entrar. Automático es el camino angosto. Eso es automático. Pero entrar es una decisión que tú y yo debemos tomar. Entrar por la puerta estrecha y escoger la puerta estrecha, sabiendo que hay después un camino angosto, es lo que se llama el arrepentimiento. Porque te has arrepentido de una vida de pecado y ya no quieres insultar más a Dios, y tu decisión es, Señor, perdóname, límpiame, quiero entrar por esta puerta porque quiero llegar a la vida y no quiero llegar a la condenación. Así que, hermano, tome la decisión. Si usted me está escuchando, si usted asiste a la iglesia y de repente nunca se había confrontado a sí mismo con esa vida que estaba llevando, dígale, perdóname, Padre, perdóname por haber ido por este camino ancho y fácil de la fe. Ahora quiero tomar el camino angosto de honrarte en obediencia, en santidad, que ser disciplinado en las cosas espirituales, en el temor de Dios, porque escogí la puerta correcta. El nombre de esa puerta se llama Jesucristo. Que Dios les bendiga. No puedo imaginarme todo lo que sufriste por mí, y es incomparable el sacrificio que hiciste para que pudiera yo vivir.
Gracias por salvarme. Gracias por salvarme. No puedo imaginarme todo lo que sufriste por mí. Es incomparable el sacrificio que hiciste para que pudiera yo vivir. Mi eterna gratitud te debo a ti, Señor. Como es el siempre Hijo de Dios, tú moriste por mí. Y es que aún con todo tu poder decidiste ceder a la condena del hombre. Y entregaste tu vida por tu gran amor. Y cargaste la cruz para mi salvación. Derramaste tu sangre, Jesús. Y limpiaste el pecado del hombre. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme. Gracias por mi vida, Jesús. Gracias por salvarme. Queridos hermanos, llegamos al momento de las ofrendas. Les voy a pedir que esperen para escuchar también los anuncios después, no se desconecten todavía. Pero quiero aprovechar este momento para agradecer y bendecir a todas las personas que nos están bendiciendo con sus ofrendas, con sus diezmos y sus ofrendas, siendo responsables delante de Dios de su responsabilidad. En estos momentos de pandemia y de cuarentena, hay muchos hermanos, amigos nuestros, pastores, que están pasando por momentos muy difíciles. Al no tener cultos y no tener reuniones, tampoco a veces tienen ingresos, y la iglesia tiene que sostenerse. De alguna manera, la iglesia tiene que sostener, y tiene que sostener también los ministerios pastorales, porque si no, no hay pastores, no hay predicadores, no hay maestros. Entonces, quiero bendecir a la gente de la iglesia nuestra, especialmente a nuestros amigos que han estado fielmente han estado cumpliendo con sus responsabilidades. Y esto para mí habla, porque las ofrendas son una expresión de agradecimiento. Y por medio de las ofrendas nosotros le decimos al Señor: gracias, Señor. Gracias porque nos has bendecido. Gracias porque me has provisto. Gracias porque me has cuidado. Y yo, permíteme agradecerte de esta manera. Las ofrendas son una expresión del agradecimiento al Señor. También es una expresión de la responsabilidad y de la disciplina espiritual. Y por eso, siguiendo la enseñanza bíblica, quiero que leamos el texto a continuación. 1 Corintios 16, del 1 al 2, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana es hoy domingo. Cada primer día de la semana es hoy domingo. Cada uno de vosotros es en forma individual. Ponga aparte algo, sepárelo, según haya prosperado, es decir, en un porcentaje de, si tú has recibido mucho, entonces tu ofrenda es mayor. Si has recibido menos, tu ofrenda es menor. Según haya prosperado, es una forma justa y equitativa de ofrendarle al Señor, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Es decir, guardándolo para cuando nos encontremos otra vez, podamos entregarle al Señor nuestra ofrenda. Así que les invito a tomar su ofrenda en sus manos, separarla, ponerla aparte. Tómela ahora en sus manos, que vamos a orar
para que Dios bendiga esa ofrenda, para que esa ofrenda sea de bendición, para que ustedes sigan recibiendo enseñanza, palabra de Dios, mensaje, estudios bíblicos, para que la iglesia pueda seguir avanzando, y también para pedirle a Dios que así como usted ofrenda al Señor, el Señor le prospere y le multiplique. Vamos a tomar la ofrenda y vamos a orar. Señor, lo que tengo en mis manos es mi ofrenda con la que quiero honrarte el día de hoy. Te pido, Señor, sabiduría para saber usar mi dinero de tal manera que nunca deje de ofrendarte lo que debo ofrendarte. Pero también, Señor, te pido que multipliques y bendigas esta ofrenda, tanto en la iglesia, tanto en la vida de nuestros pastores, pero también te pido, Señor, que me proveas lo necesario para siempre tener con qué ofrendarte a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora tome su ofrenda, póngala en un sobre aparte, sepárela para que no se la vaya a gastar, porque esta ofrenda es del Señor, y guárdela o envíela o transfiérala, lo que usted quiera hacer, como el Señor le indique en su corazón. Vamos terminando, vamos a ver los anuncios del día de hoy. Y si usted necesita oración, si necesita conversar con alguien o necesita algún consejo, por favor no dude en contactarnos. Llámenos o escríbanos al WhatsApp que aparece en pantalla, el 41 76 441 3985. Hemos tenido una cadena de oración el 15 de agosto. Y esa cadena de oración tuvimos una lista de oración. Y muchos de ustedes han participado en esta cadena de oración. Y si bien es cierto, no tenemos cadena de oración en este momento, pero sí tenemos la lista de oración. Y yo les pido a ustedes que sigan orando por esa lista. Que no se quede solamente para ese día, sino que sigan orando por la lista que estuvimos orando el día 15 en la cadena de oración. Seguimos esta semana, ya vamos a empezar algunos cambios, me voy a comunicar con ustedes para ver cómo empezamos con estos grupos pequeños y las iglesias celulares y cuándo podemos empezar a reunirnos, así que sigan orando, ya prontito, tengan paciencia hermanos, tengan paciencia, no se desanimen, la iglesia de Dios no se desmorona por el hecho de que no nos reunamos físicamente, pero nosotros estamos en contacto por internet, pero poco a poco vamos a tener más contacto físico, así que sigamos orando por eso. Los estudios bíblicos de siempre, todas las semanas, miércoles a las 7 con Primera de Corintios y viernes a las 8 con el Evangelio de Juan. No se pierdan la serie, se pierden un tema y luego se quedan un poco perdidos, así que les recomiendo reservar miércoles a las 7 y viernes a las 8. Y el sábado 17 de octubre de este año ya estaba planeado con anticipación la reunión de damas. La reunión de damas estaba ya planeada para esta fecha, así que vamos a informar un poquito más adelante el lugar de la reunión, el tema que se va a tocar, ¿no? Que tiene que ver con la leche espiritual. Así que hermanos, reserven esta fecha. Separen, hermanas, esta fecha para una reunión de damas. Y si hay reunión de damas, tenemos que haber reunión de caballeros también. Así que los caballeros vamos separando esta fecha también. Que Dios les bendiga mucho. Hermanos, que el Señor les guarde durante esta semana. Los dejo con la oración final a cargo de Hermann Schlageter, Damaris, su esposa, y su preciosa hijita Lucida. Hola iglesia, aquí la familia Schlageter con nuestra nueva integrante, la pequeña Lucina. Aquí está nuestra chiquita hermosa. Hola. Y pues queríamos presentarle y darles un gran saludo aquí desde nuestra casa. Bueno, y ahorita vamos a terminar el culto de ahora con una oración, pero primero mi esposa linda va a leer un verso. En Juan 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias, Señor, por esta prédica, por este día. Te pido, Dios Todopoderoso, que bendigas a cada una de las familias que están en la iglesia o que están en sus casas, en cualquier hora del día que estén viendo y oyendo esto, Señor. Te pido, Dios Todopoderoso, por favor, que en estos tiempos oscuros guíes a las personas que estén perdidas, sobre todo las que estén tan solas en su casa, que no sepan qué pasa con problemas existenciales. Y también en estos tiempos de muchas preguntas, de falta de unidad en la iglesia, Señor. Que tú nos unas y nos guíes, Señor. Porque ¿de qué nos sirve tener ciencia? ¿De qué nos sirve tener conocimiento si nos hace falta amor el unos por los otros, Señor? Te pido, Dios Todopoderoso, que bendigas al pastor, que bendigas al ministerio de la iglesia, que bendigas a todas las personas que van, Señor. Bendice a todas las familias, mi Dios, y sobre todas las personas que están enfermas. Permite que este año termine bien, Señor, no como empezó, sino que podamos eliminar al corona y lo podamos eliminar todos juntos con tu ayuda, mi Dios. Te pido, mi Dios Todopoderoso, por este día. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. Amén. Y aquí nos despedimos todos, sobre todo Nana, que ya quiere irse a dormir. Que Dios los bendiga y que la pasen bien. Hermanos, antes de despedirnos, un anuncio final. Acabo de recordar, me olvidé de darlos. Y es que el próximo sábado, el sábado 29, vamos a tener en mi casa, en Bayerstraße 2, en Erlinsbach, vamos a tener en mi casa una reunión especial para todas aquellas personas que nos ayudan para hacer esta emisión en vivo. Todas las personas que participan, por ejemplo, en la oración o la introducción o la alabanza, cada persona que participa en la reunión, en la planificación y la grabación para el próximo sábado 29 de agosto. Las personas son Mónica Maestre, Claudia y Daniel Wong Schweitzer, Chantal Rart, Rosita Galvez, Luis Carlos y Valentina Porras, Magali Galvis, Fanny Cruz, Fanny Satruch, Hugo y Janet Cruz, Dolly Sher, Jorge y Martita Reyes, Lorena de Alfaro, Margarita, Paola Schlageter, Germán y Damaris Schlageter. A todos ellos les invito a mi casa. Vamos a tener una noche para conversar sobre cómo hacer los videos y cómo mejorar nuestros videos y nuestra participación cuando les toca participar con alguna parte del servicio. Entonces, si alguno de ustedes no puede asistir, avíseme con anticipación, y todos los demás los estamos esperando el próximo sábado a las 6 de la tarde. El próximo sábado a las 6 de la tarde. Que Dios les guarde y que tengan una maravillosa semana. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.